activar uno y desactivar otro. De ahí sigue el upsell, que es Alternative Function. Esto todos los GPIOs los van a desactivar porque ahorita no están trabajando con funciones alternativas. En este caso, funciones alternativas puede ser, como van a ver más adelante, wards, PWMs, cosas así. Pull-up resistor es más para la parte de energía de los pulsadores. Pull-up es que se hace una resistencia de pull-up. Ya ahorita más tarde, cuando llegamos al programa, vamos a ver cómo identificar si necesita pull-up y pull-down. Y lo que acabo de mencionar, pull-down resistor, también crea una resistencia para bajadas a tierra. Normalmente hay varios drivers de diferentes amperajes. Hay de 2, 4 y 8 en el TIVA. El LED predeterminado del TIVA es de 8 miliamperios. O sea, soporta 8 miliamperios, así que ese normalmente es el que se usa y ese es normalmente el que se activa solamente para LEDs. Y el data. El data, literal, son los datos que pueden ser tanto de lectura o de escritura. Por ejemplo, los pulsadores son solamente de lectura y los LEDs son solamente de escritura. No puedes escribir en un pulsador, si no generas un corte. Así que, para evitar todas esas cosas, vamos a proceder a enmascarar. Hay 3 tipos de actividades que quisieras hacer con enmascaramiento. La primera, la más sencilla, activar bits. Poner bits a 1, sin modificar todo el registro. Por ejemplo, para activar el bit a 1 se usa la operación OR igual y mandas a 1 los bits que quieras activar. Pones unos en los bits que quieras activar. En este caso estás activando el bit 2, 3, 5 y 6. Si bien lo puedes escribir en binario, también lo puedes escribir en hexadecimal. Y debido a que lo están haciendo en su casita, tienen calculadoras. Y específicamente la calculadora de Windows te permite hacer operaciones de binarios. O bueno, no tanto por las operaciones, sino representaciones de binarios hexadecimales. Si van acá a la izquierda de su calculadora y lo ponen en modo programador, pueden activar este icono y lo pueden ver de esta forma. Donde, por ejemplo, voy a copiar este valor, 0011011. Y me va a decir que es 6C en hexadecimal. Ese es solamente un truco que pueden usar la gente que está en virtual, si es que no tienen una calculadora Casio, por ejemplo. Porque si tienen la Casio, creo que también puede hacerlo. No tengo una Casio tampoco. Así que lo pueden usar desde la misma calculadora de Windows y les va a servir un montón, como vamos a ver también cuando resolvamos ejercicios. Ya bueno, el enmascaramiento con OR igual hace que los bits que estén acá en 1 se cambien a 1. Todos los demás se mantienen. Lo contrario, que es apagar los bits, es decir, mandarlos a 0, se usa con AND igual, pero con un negado. El negado solo te dice que los bits que están en 1, acá marcados en 1, van a ser 0. Es decir, manda los bits que están en 1 acá a 0. Lo mismo que el activar, pero al contrario. De ahí, y lo último y lo más complicado, se podría decir, es la opción de modificar los bits. Esto es cuando, por ejemplo, quieres modificar los 8 primeros bits, que normalmente son del PF0 al PF7. Los 8 primeros bits, y quieres modificar todos sus valores. Lo primero que tienes que hacer es enmascarar estos 8 bits y luego escribir ese valor. Cuando escribes ese valor, todos los ceros que pongas se ponen en 0 y todos los unos se ponen en 1. Entonces, bueno, todos los datos se van a copiar al registro según el enmascaramiento. En este caso ponemos el nombre del registro al que queremos escribir, la operación de igual, y entre paréntesis enmascaramos el registro. En este caso enmascaramos el data con FF. FF significando los 8 primeros bits. Cada uno es un byte. Bueno, este es un byte, que son 8 bits.
Entonces estamos enmascarando los primeros 8 bits y le ponemos OR y el valor que queremos que esté en el registro, que queramos poner en el registro. Y listo. Es toda la teoría. Ok, en sí parece fácil, pero vamos a ver de forma práctica para ver cómo es que esto puede escalar de forma exponencial. Primero, abrimos en nuestro examen. Este es el examen del anterior ciclo. Tienen 1 hora y media. La vamos a hacer fácil en, o sea, 1 hora máximo. No es la parte más difícil del mundo, pero de todas formas tienen que tener ese conocimiento. Primero, te dan un circuito. A ver, analicemos el circuito un segundo. Es un TIVA. Es un TMC, un TM4C123GH6PM.H. Y estamos usando el puerto A. PA0, PA1, PA2, PA3, no veo PA4, PA5, PA6 y PA7. Está conectado a 3.3 y a GND. Varios pines están conectados a GND. ¿Qué podemos ver? Hay 3 switches llamados SW1, SW2 y SW3 y 4 diodos LED llamados D1, D2, D3 y D4 conectados a distintos pines del puerto A. ¿Qué nos piden hacer? O sea, una vez que identificamos qué hace nuestro, o bueno, qué es nuestro circuito, leemos la pregunta. Pregunta A, 1.5 puntos. ¿Qué valores debe escribir en los registros de entrada-salida del puerto A del microcontrolador, solo los 8 bits menos significativos, para configurar los pines de acuerdo al circuito mostrado? Se requiere configurar los LEDs inicialmente pagados. Eso es importante. Inicialmente pagados, nunca te olvides de esto, porque ya trabajan puntos. No asuma valores predeterminados. También, lo que les dije antes. Lo que les dije antes. No asumas de que un valor va a cambiar otro o que si un valor comienza en 0. Les van a pedir que lo hagan tipo tablita. Recomiendo que lo hagan en una hoja cuadriculada porque se ve más fácil. No sé si hay restricción de hoja. No. Ya. No creo que haya restricción de hoja. Así que un cuaderno, una hoja cuadriculada base y sobra. Le dice que haga los registros para GPIO DIR, GPIO PUR, pull down, resistor, analogic, digital, offset, alternativa y data. Donde pongas 1 en los bits donde tienen que ser 1, ponga 0 en los bits donde tienen que ser 0 y un guión en los bits que no importan o que no se deberían modificar. Vamos a hacer eso primero. Acá tengo una tablita de Excel. Voy a agrandar esto un poco para que esté a un costado y verlo. Y eso es lo que ustedes deberían tener como que en un cuaderno cuadriculado. Primero, los registros que les piden y los bits. Bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1, bit. Vamos a ver uno por uno. Primero tiro. Sabemos que es de entrada o salida. Si es entrada es 0, si es salida es 1. Entonces, ¿cuáles son las entradas del sistema? Los switches. En este caso, PA0, PA2 y PA6. Entonces, el bit 0 lo mandamos a 0, el bit 2 lo mandamos a 0 y el bit 6 lo pasamos a 0. ¿Qué es lo siguiente? Vemos la salida. Está D1, D2, D3 y D4. Son los LEDs. Está PA1, PA7, PA3 y PA5. PA1, PA7, PA3 y PA5. En este caso no se configura el pin PA4, por lo cual no deberíamos modificar. Y esto en verdad va a ir para, va a ir para todos los registros. Ups. Porque no estamos modificando o no deberíamos modificar lo que hay en PA4. O bueno, P4. En el bit 4 porque no estamos configurando el bit 4. Seguimos. Pull up resistor. Aquí en el pull up y pull down yo siempre tengo un truco de saber siempre qué necesita pull up o qué necesita pull down. Y es que el switch tiene conectado BCC, tiene conectado tierra, o bueno, tiene conectado 3.3 voltios y conectado tierra en algún lugar de su conexión, no necesita ni pull up ni pull down. Si es que le falta, por ejemplo, tierra, necesita bajarlo a tierra. Entonces necesita pull down hacia abajo.
Y si está conectado a tierra y no tiene el 3.3 voltios, necesita subirlo, necesita un pull-up resistor. Así como que, así se vuelve un poco más fácil de entender. Primero, pull-up. ¿Quién necesita pull-up? El PA6. Ponemos el PA6 y todos los demás no necesitan, entonces deberíamos ponerlos en cero. Siguiente, pull down. ¿Quién necesita pull down? El PA2. PA2, le ponemos pull down y todos los demás no necesitan, entonces lo ponemos en cero. Estamos poniendo cero porque si bien el manual del TIVA o los registros GPIO te dicen que pull up y pull down comienzan en cero, como siempre, no asumir valores predeterminados. Seguimos con el AMSEL. AMSEL es Analogic Mode, es analógico. ¿Alguno de esos es analógico? No, todos los vamos a trabajar como digitales, así que ceros. Los siguientes son digitales. Digitales. ¿Todos son digitales? Sí. Entonces, unos. En teoría, solo las entradas necesitarían de pull up y pull down. Sin embargo, en sí lo que significa pull up y pull down, o bueno, esos registros, es si se activa o no el pull up y el pull down. En caso de no necesitar valores predeterminados, deberías ponerle cero. O sea, deberías, entre comillas. O sea, es su valor predeterminado de todas formas. Pero como dicen, no sumes valores. Pues, ¿cuándo es analógico? Analógico lo van a ver más adelante. Ahorita GPIOs lo están trabajando solo como digitales. Yeah. Upsell es función alternativa. Justo algunas funciones alternativas usan analógicos, pero GPIO normales que solo dan 0 o 1 como valores lógicos, no usan funciones alternativas, así que todas 0. Y data. Aquí está lo importante. Queremos comenzar con los pines apagados. Los pines apagados significa que sus dos conexiones están cortocircuitadas. Si han llevado circuitos eléctricos, ya saben qué significa cortocircuito, que significa que los dos están al mismo nivel de voltaje. Entonces, veamos primero el diodo 4, que es el que está primero. Está conectado a tierra uno de sus lados. Para que este esté apagado, tiene que estar cortocircuitado. Es decir, esto tiene que ser tierra. Es decir, 0 voltios. 0 voltios es apagado. Entonces PA7 tiene que comenzar apagado. Vamos al diodo 3. Diodo 3 está conectado a 3 voltios en un lado. Y el otro pin y el otro debería ser, otra vez, 3.3 para que esté cortocircuitado y nos encienda. Entonces, 3.3 significa prendido, PA1 está encendido. El diodo 2 es el mismo caso del diodo 3. Diodo 2 está conectado a PA3. Entonces, bit 3 también, bit 3 también encendido. Y por último, el diodo 1 está conectado a PA5. PA5, como el diodo 1 está tierra, esto también tiene que ser tierra, también tiene que ser 0, entonces 0. Los demás no deberíamos modificarlos, eso sí. Ups. ¿Por qué no modificamos? ¿Por qué no podemos modificar estos? Porque son pines de entrada. Como repetí, los pines de entrada no deberían ser escritos a. ¿Por qué debería ser cortocircuitado? Porque nos piden como requerimiento que se configure inicialmente apagados. Para que un diodo esté apagado, tiene que estar cortocircuitado. ¿Y qué? Tenemos la primera tabla, 1.5 puntos. Easy. Segunda pregunta. Una vez configurado el puerto, ¿qué valor debe escribir en los registros data para encender los LEDs D1 y D2 y apagar D3 y D4? A ver, prender D1 y D2. Acá tengo mi nuevo data. Prender D1 y D2 significa de que ya no está cortocircuitado, sino es lo opuesto. Si acá está tierra, acá debe ser 3.3
significa valor lógico 1, entonces 1. Diodo 2 está a 3.3. Para que no esté cortocircuitado debes mandar 0, que es valor lógico 0. PA3 debe ser 0. Ahora, para que diodo 3 y diodo 4 estén apagados, tienen que estar cortocircuitados. 3.3 tiene que acá ser 3.3, valor lógico 1. Y diodo 4 cortocircuitado tierra con tierra, nivel lógico 0, PA7 0. Los otros ni los tocamos. Ups. Ni los tocamos. No deberíamos tocarlo. O sea, el GPIO data R solo se pone 0,1 cuando te dicen que el interruptor está cerrado o abierto. Al comienzo nada. GPIO data... No deberías nunca escribir en los interruptores. Solo son de lectura. O sea, solo son datos de entrada. Es como si estuvieras forzando que el pulsador esté... O sea, generas un cortocircuito que podría... Que como es el pulsador y como ves, en este caso no está conectado a ninguna resistencia, cortocircuitarías tu TIVA y F. Pero una pregunta, pero para leer los estados de los switches no tenemos que escribir con el GPIO data. No, para leer los estados del switches, tú ves lo que hay en GPIO data. No Ah, ok, deberías ok. reescribirlo. Ujú. Ok, gracias. Ok, genial. Entonces, con esto de switches prendidos y apagados, ¿de qué hablo? Diodos prendidos o apagados, ya tenemos otros 0.5 puntos. Tercera pregunta, del mismo tipo. Si en un instante dado el interruptor SW2 se encuentra abierto, los interruptores SW0 y SW1 cerrados, ¿qué valor leería en el registro GPIO data? Acá es lo que vamos a leer. Si es 0, 1 o X indeterminado. Ya. Em, acá hay un error de reacción. Dice switch 2, 0 y 1, o sea, 0, 1 y 2, ya es switch 1, 2 y 3. Así que asumiré de que no son 0, 1 y 2, sino son 1, 2 y 3. Entonces, 1 y 2 cerrados y 3 abiertos. Ya, 1 y 2 cerrados, 3 abiertos. Switch 1, 1 y 2 cerrados. Switch 1 cerrado significa que 0 se conecta, es lo que le envía. 0, entonces cierra, perdón. Cierra, que es 0, llega acá. 0 voltios es 0 lógico, entonces el PA0 es 0. Si SW2 está cerrado, esos 3.3 voltios llegan acá y 3.3 voltios es estado lógico 1, entonces en el bit 2 llega 1. Y SW3 abierto significa que es lo contrario a lo que está conectado, en este caso. Si es tierra, le llega 3.3, entonces estado lógico 1. Y todos los demás, absolutamente todos los demás, son indeterminados. Porque no tenemos idea si los LEDs están encendidos o no, solamente se está eh, escribiendo. Solamente se está leyendo lo de los switches, nada tiene que ver los LEDs. Ahora, hay algo acá que te dice, esta operación de lectura se hace inmediatamente después. Acá hay como que dos cosas que pueden pasar. Si es literal inmediatamente después, significa que los diodos mantienen sus valores. Entonces podemos asumir eso para copiar estos valores que aparecen del ejercicio anterior, porque es de la parte B. Entonces, todos los copiamos. Pero en teoría no deberíamos saber. Solo es condición por el problema. Ah, espera, ups. He hecho algo mal, ¿no? No. Ok. ¿Por qué tengo uno acá? Ah, PA1. LOL. ¿Fue? ¿Cómo es que llega uno? Es que tiene un 3v3. Ah, sí. El switch 3 llega a 1 porque le hemos puesto un pull-up resistor. Significa que adentro en el TIVA ha hecho un circuito similar al de la figura que está acá arriba, como está conectado a SW1.
significa que tiene acá una resistencia y está conectado a 3.3. Y bueno, entonces esto sería lo que estaría leyendo el GPU data. Obviamente el 4 no sabemos ni idea a qué está conectado, no nos lo muestran en este esquemático, así que X, indeterminado. Siguiente. Sí, genial, ya terminamos la primera pregunta, no, falta una. D. Escribe el código en C que sea configurar sistema para todo lo que sea la parte A utilizando enmascaramiento de bits. Ya vimos que es enmascaramiento. Recuerda además que los registros de módulo GPIO también deben configurar la señal del puerto que lo requiera. Ya. Vamos a estar configurando todo ese circuito. Para eso voy a abrir un editor de texto. En teoría esto lo tendrían que hacer a mano, así que yo estar usando un editor de texto no debería afectar mucho. Es void configurar puerto. Un void. Vamos a ver. Primero, no sé si han tenido o les han entregado una guía de configuración de GPIOs. En teoría deberían saberlo, pero vamos a tomar en referencia lo que hicimos aquí, en la pregunta A. Primero, obviamente, primer paso, configurar el reloj del sistema. O bueno, activar el reloj del puerto A. Syscontrol, PRG, PC, RCGCGPIO, guión bajo R. Vamos a activarlo. Vamos a activarlo en GPIO, en el 1, en el A, en el 0, que es el A. Acá activamos el reloj. Lo siguiente es esperar a que el reloj en verdad se active. Eso lo pueden hacer con un while de ver el estado del PRGPIO. Eso lo han hecho varias veces en su laboratorio, así que pueden copiarlo de ahí, porque en teoría si lo están haciendo, o sea, lo han hecho antes. GPIO R0. Estamos esperando a que PRGPIO nos da si ya está encendido el reloj. Nada más. Y estamos esperando a que este valor se vuelva 1. Seguimos. ¿Cómo sabe que debería? Ya. ¿Cómo haces para que? Ya, primero. ¿Cómo sabes que debería ser R0? Ya. Las letras de los puertos en el TIVA corresponden a los números de los registros. Es decir, A, B, C, D, E, F corresponden a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces A es 0, B es 1, C es 2 y así hasta el F que es 5. Estamos acá en este caso considerando PA, entonces es el puerto A que tiene que ver con 0. ¿Cómo haces para que te bote sugerencias? Ese es parte del editor de texto. Kale no tiene un autocompletador, pero como que Visual Studio, VS Code sí. Es por eso que prefiero codear en otra cosa que no sean Kale ni Code Composer y luego compilarlo con ellos. Pero bueno, seguimos. Ahora, como ya no necesitamos ver tanto este esquemático, voy a pasar mi tabla de Excel a este lado de la izquierda para copiar todos los valores que necesitamos. Configuramos primero el dir. GPIO-port F-dir-R. Vamos a tener que poner bits A0 y bits A1. Entonces, ¿cuál quieren comenzar? Primero vamos con los unos. Vamos con los 1 con la técnica que ya lo mostré en las diapositivas, por igual. ¿Y qué bits queremos poner a 1? A ver, es este acá, este acá, este acá, este acá, este acá. Creo que me pasa uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si es que no les gusta, o si tu profesor, o si, por da. Ups, gracias. Si es que a su profesor no le gusta poner en binario, porque hay algunos profesores que no les gusta poner en binario, sino todo es hexadecimal, pueden hacer el trucazo de copiar este valor a su calculadora 10101010. ¿Sí, no? 101010.
y le sale, oh, AA. Entonces en lugar de esto, X, AA. Es lo mismo. Para mandar bits a 1, ahora GPIO, port A, dir, -r, and igual y negado, los que tenemos que mandar a 0. ¿Cuáles son los bits que tenemos que mandar a 0? B6, B2 y B0. Y nos sale 45. 0x45. Terminamos con el 10. Pull up resistor. GPIO-port A, pull up resistor. Los que tenemos que mandar a 1 son el 6 y solo el 6, nada más que el 6, que es 40. 0x40. Y tenemos que apagar todos los demás, menos el 4. El 4 nunca lo modificamos. Esto es AF. Pull down resistor, voy a copiar esto porque me va a poner escribir, ¿no? Pull down resistor. No se puede hacer el tercer método que es porque hay valores desconocidos, ¿no? Sí, claro. A menos que puedes hacerlo completamente porque esto es lo que te define qué bits estás poniendo, estás desmascarando. FF significa los 8 primeros bits. Si es que en este caso quisieras enmascarar sin el 4, puedes poner EF en lugar de FF. Y poner los valores que quieras. O sea, ponerlo literal brusco, 0, 1 o lo que te salga de él. Se puede hacer en una sola línea, pero te sugiero que lo hagas en 2, solamente por si algo se te marea. El bit 4 lo dejamos como 0. ¿Qué bit 4? Ah, el bit 4 sí. En este caso, como son los que queríamos mandar a 0, que era todos menos el 6 y menos el 4. Lo dejamos en 0 porque no lo queremos ni mandar a 0 ni mandar a 1. Queremos que se mantenga su valor. ¿Recuerdan que el enmascaramiento del AND igual solo funciona, o sea, solo manda a ceros? No cambia y si no está activado no cambia su valor. Ya bueno. Seguimos. Pull down resistor. Pull down solo se activa el bit 2, que es el de acá. Sería solo un 4. Y desactivar todos los demás que no sean el 2. Sin tocar el 4, claro. Que es EB, electrónica básica. Lo siguiente es que sigue AMCEL, vamos a venir a 0. Acá ya se ve un poco repetitivo. En teoría, una vez que ya sabes qué hacer, lo demás es solo rapidez de mano. Quieres mandar todos los bits a 0, menos el 4. El 4 no lo quieres mandar a 0. No lo quieres modificar en teoría. No lo quieres modificar. No es en teoría, no lo quieres modificar. El DEN es lo mismo que el AMCEL, solo que en lugar de mandar a 0 mandas a 1. Verde esto y en lugar de esto. El APSEL es lo mismo que el AMCEL, porque todos los quieres mandar a 0. Y el data. El data solo quieres mandar a 1. Ahora vamos a escribirlo. port A, data, R. ¿Qué bits queremos mandar a 1? El 3 y el 1. El 3 y el 1. Es una A, 0x0A. ¿Y qué queremos mandar a 0? Con un AND igual y negado. Queremos mandar el 7 y el 5. 7 y el 5. A 0. Lo contrario. XD. Listo.
Ese es el código de configuración. ¿Cómo hallaste el valor de Amsel? Ya, cuando estábamos analizando el circuito, nos dimos cuenta que, bueno, primero, Amsel era Analogic Mode, modo analógico. En este caso, para nuestro circuito que nos están presentando, ninguno de estos valores necesita ser analógicos. Todos son o 0 o 3.3 cerrados, ya sea para determinar activado o apagado. Entonces, no usamos valores analógicos. ¿Cómo me refiero a sin modificar? Ah, ya, sin modificar el bit 4, solamente es que el enmascaramiento te permite modificar los bits en caso de que los quieras mandar a 0 o mandar a 0 o mandar a 1. Si es que no, si en estos dos casos, los valores que tienen acá los ceros no se modifican. No es que por mandar estos a 0, mandas los otros a 1. Solamente no los modifica. Entonces, siguiendo nuestra tabla, nuestro Amsel necesita mandar a 0 el 7, el 6, el 5, el 3, el 2, el 1 y el 0. El 7, el 6, el 5, el 3, el 2, el 1 y el 0. Y ahí está F. Es el F que puse. Bueno, seguimos. Ya. Y esto es toda la pregunta. Fueron 4 puntos, así hechos en, no sé, 10 minutos. Pero esa no es la parte más difícil. O sea, esto es como ya conocimiento de qué hace cada. Si tienes conocimiento de qué hace cada uno de los registros, pero ahora viene la parte de lookup table, de tablas de búsqueda. O no sé cómo lo llaman acá. Tablas de búsqueda, sí. La figura muestra un circuito con 14 de 14 segmentos. Su funcionamiento es similar a un 7 segmentos, pero con el doble de segmentos. Es decir, ya no es un 7 segmentos, ahora son 14. Ajá. Bueno, nos piden implementar la función mostrar carácter, que debería recibir un carácter desde, o sea, que puede recibir un hexadecimal o puede recibir un carácter entre corchetes, porque puedes enviar un carácter por corchetes y sigue el formato ASCII. En forma de un dígito, solo un dígito. Ah, ya, el formato del número 1. Ya, chill. Los códigos ASCII aceptados son del 050 al 57. Significa que son las letras de la P a la W. ¿Qué significa esto? Que en nuestro programa solo va a aceptar de la letra P a la W. Obviamente tenemos que hacer la validación antes de que haga cualquier cosa, pero ese es nuestro tramo que va a trabajar. Entonces tendríamos que hacer la tabla para las letras P, U, R, S, T, U, V y W. Solo para esas, no para más, porque si no, ¿cómo sería todos los ASCIIs? Ya. Tenemos que hacer sí o sí tablas de búsqueda porque no te permiten nada, ningún while, ningún do while, ningún switch y solo el if para ver si está en el rango permitido. Te dan 2 puntos por definir el arreglo y 2 puntos por el funcionamiento. Si no cumple alguna de las restricciones, F caos. No importa que lo hagas con un do while. Bueno, y de paso te anexan los códigos ASCII. Ya nos han dado en teoría los códigos ASCII porque P50, Q51, QR es 52 y así sucesivamente. Así que vamos a nuestro queridísimo Excel. Y acá tengo una imagen. Espera, esto un poquito más grande. Tengo una imagen del 16 segmentos, 16, 14 segmentos. Exactamente le he hecho un recorte de pantalla al examen y lo he pegado. Y vamos a ver, tenemos que hacer una tabla para las letras o los caracteres desde la P hasta la W. Para eso tenemos que ver qué pines o qué bits se activan y se desactivan
o qué letras específicamente en este caso, se activan o se desactivan. Voy a ver esto acá para que... ¿Qué letras se activan o se desactivan para cada letra que queremos representar? Y acá es donde les va a consumir toditísimo su tiempo, literal. Porque es un poco más tedioso de lo que parece. Por ejemplo, para la P tenemos que activar el A, tenemos que activar el B, tenemos que activar el PK, perdón, la F y la E. Ahora, si se preguntan cómo hacer, o bueno, si hay varias formas de representar una letra, sí, sí las hay, pero también hay como que un estándar de cómo hacerlas. Me estoy basando en ese estándar de letras de 16 segmentos, donde la P es recto, la Q es una O con una cosita, la R tiene la cosita acá, S, T con la línea al medio, U, V, este recto y esto para arriba, W así. Así que la P sería A, B, P, K, F, E. A, B, P, K, F, E. Todos los demás deberían estar apagados. Para el Q. Para la Q es todos los bordes y la L. Entonces A, B, C, D, E, F y L. A, B, C, D, E, F y la L. Todos los demás deberían estar apagados. Para la R es A, B, P, K, F, E y la L. A, B, P, K, F, E y la L. Les recomiendo acá, sí, tienen que hacer la mano. Lamentablemente tienen que hacer la mano. ¿Quién lo diría? Pero es como, si están en una hoja cuadriculada, es mucho más fácil. Si están en una hoja bond, F. Pero de todas formas es viable y se puede hacer. El problema es que sí, como les digo, va a ser tedioso y van a tener que hacer letra por letra. Siguiendo con la S, A, F, P, K, C, D. A, F, P, K, C, D. Todos los más ver. La T es A, H, M. Todos los más. La U es F, E, D, C, B. F, E, D, C, B. Todos los más. Sí, al final se vuelve como que algo. O sea, imagínate. Bueno, imagínate si te hubieran pedido más que eso, incluso todos los números. Wow. V es F, E, N y J. E, N y J. ¿No? Así. Y todos los números. Y la W es F, E, N, L, C, B. Es B, C, E, F, L y N. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, este es su cuadro. Pero obviamente no es el cuadro que van a poner en, en su código. ¿Qué particularidad hay en estos números? ¿Qué relación hay en estos números con estas letras? Y sus posiciones, claro. Vamos a ver. Vemos que están acá. A, B, C, D, E, F pertenecen a los grupos de P de 7 a P de 6 y J, K, L, M, N, P corresponden del P a 5 al P a 0. O sea, del P a 0 al P a 5. Entonces, nos conviene, en primera instancia, dividirlos. Dividir los JKLMNP con los A, B, C, D, F, G, para tener una tabla de cada uno, porque cada tabla va a ser por cada cuarto. Entonces vamos a hacer eso. Y es así como los tenía dividido antes. Hasta la H son del D, todos los demás son del A.
Entonces, ahora, como estos son los valores, ese fue, el A es como si fuera el bit 7, PD7. Ups, espérame. PD7, este es como si fuera el PD6, y así hasta el H, así están conectados. Esto lo puedo transformar a hexadecimal. O sea, con mi calculadorita pongo 1, 1, 0, 0, 1, 1 y sale CC. Entonces esto es 0xCC. Y así vamos a hacerlo con todos. Estos son todos uno menos los últimos. FC. Esto es lo mismo que el primero, así que es XC. Esto es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Es B4. Este es el primero y el último. 81. Esto es todos menos el primero y los dos. Todos menos el último y los dos primeros. 7C. Esto es estos dos. C. Voy a ponerle 0C. Y este es 2 y 2. 2 y 2. 6C. Para el PA va a ser algo muy, muy similar. Van a ir de PA0 a PA5. Es decir, este es PA5. Este es PA4. Ups. PA4. Hasta PA0. Y vamos a hacer lo mismo. Es 1 en 0. Ups, calculadora. Es 1 en 0 y 1 en 5. No, 1 en 0 y 1 en 4. Ups. 0x11. Este solamente está activado el 3. Fue 1, 2, 3. Se contará. 0x08. Estos son el primero 0011. 0x19. Este es 1 y el 4. 0x11. Este es solamente el 2. Ese sí es 4. 0x04. Ese es ninguno. 0x00. El otro es el quinto y el primero. 0x22. Y el de acá es el bit número 3 y el bit número 1, que es 0x0a. Ya. Estos en teoría son nuestros arreglos que tenemos que guardar. Y esas serían nuestras tablas. O sea, todo el trabajo tedioso es solamente para tener arreglos que tengan estos valores. Entonces, con estos valores, esto lo voy a poner acá abajo para que se... No lo veo abajo. Voy a ir a mi editor de texto favorito. Y vamos a leer la pregunta que te pide de hacer void mostrar carácter para letras de la P a la W, solo usando un if para la verificación. Void, estaba como void mostrar carácter, recibe un char C. Ya, primero es la verificación. Si nuestro carácter está entre 50 y 57. Si es mayor o igual a 0x50 y si C es menor o igual a 0x57. Le pueden poner paréntesis solamente para no confundirse. La primera condición, la segunda condición. Es AND. Hay una gran diferencia. AND es operación AND, operación binaria de ANDs. Como esto. Esto, por ejemplo, es lo mismo que poner GPIODIR es igual a GPIODIR AND y el valor de acá. Y es una diferencia muy, o sea, no es tan grande, pero es más grande mientras más grande, más bits le pongas.
Esto lo que hace es los bits completos los escribe y les hace un AND con todos los bits, bit por bit. Es decir, 0, 1 sale 0, 1, 1 sale 1, 0, 0 sale 0. Esto, en cambio, el AND es comparación booleánica. Es decir, como lógica proposicional, verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero sale verdadero, verdadero y falso sale falso. Algo así. No lo trabaja de bit a bit, solo trabaja con expresiones booleánicas. Booleánicas siendo solo verdadero o falso. Al usar char en Keil tenemos que cerrar una librería. No. Char, específicamente char, es uno de los tipos de datos nativos de C. Es decir, está incluido en todos los compiladores de C. Así como int, así como... ¿Qué más hay? Double, float. Todo así. Si pidieran específicamente una sola tabla ahí sería complicado para separar los bits. Sí. Por suerte no te piden hacer una sola tabla. La verdad es casi imposible que te pidan hacer una sola tabla cuando quieres hacer dos puertos distintos. Porque son dos puertos distintos. Char no era... Sí, char es solo para caracteres, pero caracteres en... los caracteres pueden estar en estado ASCII. ¿Verdad? No creo que en esta época hay que ser ASCII. Al final del examen les dan una tabla así. Es la tabla de caracteres ASCII. Para que una computadora exactamente no entiende, ese fue un projeje. Una computadora exactamente no entiende los caracteres, entiende más los números que representan ese carácter. Entonces, por ejemplo, si vemos la P mayúscula, que sería el carácter, es representado por 50 en hexadecimal. En teoría, y en código puedes tratarlo de ambas formas. O como 50, poner char c igual 50 o poner char c igual p. O p con comillas simple. No es necesario hacer solo un arreglo, no es necesario hacer solo un arreglo. Te dice que uses la técnica de tabla de búsqueda, no que uses una sola tabla de búsqueda. Y bueno, ese es el primer y el único if que vamos a usar por toda la resolución. Porque no podemos usar ni un while, ni un do while, ni nada más. Vamos a primero pasar nuestras tablas. ¿Cómo definimos un arreglo? Voy a ponerlo en código primero. Es tipo de dato, espacio, nombre de la variable, es igual, no, perdón, nombre de la variable, corchetes, longitud del arreglo, y pueden hacer dos cosas, ponerle punto y coma acá para solamente decir voy a usar este arreglo, o ponerle igual y comenzarle a ponerle los valores entre corchetes matemáticos divididos por coma. Como que valor 1, valor 2, y así hasta completar la longitud. Si no completa la longitud, está mal. Otra cosa es que puedes meter los valores sin una longitud. Y va a tomar la longitud de todos los valores que puedas. Como C es un programa que tiene arreglos no dinámicos, la longitud apenas la pongas o se saque de los valores que le ingresas, se va a quedar ahí para siempre. No se puede extender, no se puede achicar. Entonces, ¿cómo creamos estos arreglos? Primero el tipo de dato. Son de 8 bits, o es un byte, así que win 8-t. O sea, cada uno de estos es un... Se empieza con punto. ¿Cómo que se empieza con? ¿Se empieza con 0? Ah, los índices, claro, claro. Ahorita lo vemos. Primero, tipo de dato, tipo de dato de los valores del arreglo son de 8 bits cada uno. Entonces, un int 8-t bastaría. Nombre de la variable, vamos a ponerle por d, porque son los valores que van a ir al por d. ¿Cuál es la longitud de este arreglo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y le comenzamos a meter los valores. 0xcc
Ups. 0xfc, 0xcc, 0xreg4, 0x71, 0xfc, 0x0c y 0x6c. Punto y coma. Para el segundo o para el A es de es de la misma longitud. Voy a alejarlo un poquito nada más porque para que entre todo en una sola pantalla. Le voy a cambiar el nombre a port A y le voy a copiar los valores del port A. Los valores del port A son 11, 08, 19, 11, 04, 00, 22, 0A. Ahora, ¿cómo accedemos a cada valor dentro de este arreglo? Usando el índice. Por ejemplo, si yo pongo port D y los corchetes, tengo que indicarle acá un número que es el índice el índice con el cual voy a acceder a este arreglo. En otras palabras, si es que pongo port 0, significa el primer valor. Port 1 significa el segundo valor. Y así hasta que llegue a 7, que es el valor máximo. Si intento poner port 8, me va a decir error de sistema. No puedo acceder a algo que no me pertenece, porque voy a intentar seguir y va a decir, oh, no llega. Es la gran diferencia. Acá se pone la longitud, pero en los índices, cuando se lee, no puede llegar a ese valor de longitud. Siempre es uno menos. Ah, sí, para que sea constante solamente consta adelante. Sí saben por teoría de que ponerle const hace que se grabe en la flash directamente. Es más fácil de hacer. Es más, no deberían ponerlo siquiera dentro de esta función. Deberían ponerlo como que en el main o algo así. O global. La verdad debería ser global para que esté con la flash completamente. Pero sí, está bien. En teoría solo te piden la definición del arreglo. No exactamente cómo lo tienes que guardar. Pero no es necesario, pero es recomendado. Porque sabes que estos valores no van a cambiar. No es necesario, pero es recomendado. Sabes que estos valores no van a cambiar. Entonces, ¿para qué lo quieres grabar en una memoria, en memoria rápida, que es memoria donde se guardan las variables? Si lo puedes guardar en memoria estática, que sabes que no va a cambiar y que solo necesitas leer de. Es la cosa. No es necesario, pero es una recomendación muy, muy importante. Bueno, una vez que ya copiamos por D y por A, es decir, nuestras tablas, procedemos a hacer el código. Entonces, primero hemos dicho que acá ya va un poco más la lógica del programador que otra cosa. La solución que estoy a punto de mostrar no es la única, sino es algo que se puede hacer, algo posible, algo que funciona. Primero, como hemos dicho, queremos acceder a los arreglos por su índice. Sabemos que el primer índice corresponde a la letra P, que es 0x. Acá estos X son en minúscula. Que es 0x50 en hexadecimal. El índice entonces puede ser calculado haciendo este arreglo. Vamos a guardar el índice que quiero
en una variable llamada índice. Y le voy a dar el valor de el carácter que me ingresa menos el primer valor de mi serie. Vamos a ver ahorita por qué esto funciona. Bueno, en verdad sí funciona, pero ¿por qué? Si C es el primer valor, que es decir, 0x50, que es P, 0x50 menos 0x50 sale 0. El índice en 0, vamos a querer el primer valor. Y sabemos que el primer valor va a P. El siguiente valor es Q, 0x51. 0x51 menos 0x50 sale 1. El índice en 1 es el correspondiente al de la letra Q. Y así va a funcionar hasta el último. Entonces, con esta pequeña operación ya sabemos el índice de los arreglos que tenemos que ingresar. Solamente tenemos entonces que enmascarar nuestros puertos del data e ingresarlo. En este caso, vamos a usar la última técnica de modificar bits para enmascarar todo y no tener que activar y desactivar, porque sí se puede hacer cada uno en una línea. Entonces, EPIO, EPIO, port, el primer puerto es del puerto D, por D-data-R, es igual a el enmascaramiento de ese registro con, son los 8 primeros bits, que es FF. Solo por si acaso le voy a poner, para que no crean que le estoy mintiendo. Es menos 0xFF. Menos 0xFF. Y le voy a sumar el valor del arreglo en ese índice. Ups. Índice. Ya. ¿Puedes repetir esa parte? Esta parte del índice. Ya. Como nuestro primer valor es 0x50 y nuestro valor en el arreglo también es, o sea, debería corresponder a ese valor, al valor de 0x50. Si restamos el valor que nos dan como parámetro con el valor inicial, nos va a dar la posición del índice para ese valor. Es decir, si es 0x50 menos 0x50 sale 0, por D en 0 nos da esto. Si es, por ejemplo, Q, que es 0x51, 0x51 menos 0x50 sale 1, índice por D en 1 sale 0xFC, que es lo que queremos. Entonces, esto ya nos da el índice para el arreglo. No, el menos FF es para enmascarar los 8 primeros bits. Porque solo queremos escribir en los 8 primeros bits, del P7 al P0. ¿Qué cosa es? ¿Puedes mostrar el enunciado de nuevo? El enunciado es este. Tenemos un 14 segmentos donde va de P7 a P0 en ABCDFGH y de P5 a P0 en JKLMNP. Entonces, lo que hemos hecho es pasar este 8 segmentos. Y nos piden mostrar el carácter. Recibe un carácter ASCII que se va a mostrar en el 14 segmentos. Los ASCIIs aceptados son del 0x50 al 0x57, que son la letra P a la W. Y se asume que ya está configurado todo. La entrada es el C, es C. La entrada es C. Acá dice. Justo para la pregunta que está ahí. Es el código ASCII del carácter a mostrar. Si el valor está fuera de rango permitido, retorno sin modificar el valor del estado del visualizador. Vería si hubiera sido un 14 segmentos con este es de cato común. De ánodo común, solo sería al revés. O sea, se activa con 1 y no se activa con ceros. Pero no creo que te lo pongan, no creo que te lo den como que así bien mal.
No se escucha. Oh. Bueno, ah, ya, ¿qué está? Ah, ya. Esta parte del enmascaramiento es, este es menos 0xff, es lo que quiero enmascarar. Lo que quiero enmascarar en este caso son los 8 primeros bits correspondientes a P0 a P7, que son los que quiero escribir en mi 17, en mi 14 segmentos. Para el port A, esto es un poco distinto. Port A, port A. No queremos enmascarar los 8 primeros bits, queremos enmascarar los 5 primeros bits, que son 2, 1, 2, del 0 al... No, los 6 primeros bits, del 0 al 5. Que serían los 5 primeros bits, 3F. Entonces, en lugar de FF, 3F. Y es el puerto A con ese inicio. Y ya está. Es la solución. O sea, estamos poniendo en el data lo que hay en el arreglo según su índice que ya dijimos cómo funciona. Enmascaramiento, o sea, con el enmascarado correcto, claro. Porque no queremos cambiar, bueno, no hay PD8, pero no queremos cambiar los pines reservados del data. Y además, no queremos tocar P6, P5, P6, P7 y P6 y P7. No hay P8. Bueno, esos son 4 puntos. Yay. Y por último, los otros 4 puntos, porque son 12 puntos en total, 8 puntos son para ustedes en la casa, es Assembler. Assembler, bien bonito, pero no se debería apagar los LEDs antes de modificar los bits. Apagar los LEDs. Cuando haces esto, cuando enmascaras estos valores, como que ya no hay tarea. No te... Sí, sí hay. Me han dicho que sí. Hace unos minutos me confirmaron que... Oh, vaya, terrible. Oremos. Bueno, lo intentamos. Muchas gracias. Ya bueno. ¿Qué ibas a decir? Había una pregunta, había una pregunta. No me acuerdo. No me acuerdo qué preguntaron. Ah, ya. ¿No se deberían apagar los bits? Ya, ya. Cuando enmascaras de esta forma, enmascaras, por ejemplo, en este caso, cuando es FF, enmascaras los 8 bits, los 8 bits. Entonces, cuando le das el valor de CC, a los 8 bits los fuerzas a hacer CC, con sus ceros y sus unos. Entonces va a pagar los que no necesitan, porque nuestra tabla nos ha dado cuáles tienen que estar apagados y cuáles tienen que estar prendidos. Entonces, como que ese valor ya se impregna en el data, usando este tipo de enmascaramiento. Si hubiéramos usado un OR igual, que es solo a 1, lo que tendríamos que hacer es, sí, apagar primero todos los LEDs y luego encender los que necesitamos. En este caso, ya estamos encendiendo y apagando los que necesitamos de un solo golpe. Y bueno, entonces, lo último sería Assembler. Pero en el ejercicio solo vamos a mostrar de la PW y para los números es lo que te dice. Yo no he hecho esa restricción, eso lo dice. Los códigos así aceptados son de letras PW. Así como apagas todos y ahí prendes, pero en una línea. Ahí como que... Ah, sí. Sí, ajá, apagas todos y prendes todos en una línea. Si piden por un segundo los propios que son... Si piden por uno S. Ah, si el mostrar el carácter 1 es solamente, ¿cómo se llama? Es ese ejemplo. Es solamente ejemplo para que tú te des cuenta. Ah, si piden encenderlo por un segundo,
No te dirían que no uses for, porque aún no saben usar ustedes timers o aún no les enseñan a usar timers. Entonces, sería un for de, no sé, 16 MHz. No sé, no tengo el cálculo en la cabeza, pero tendrían que usar un for. En este caso, esta pregunta le está pidiendo solamente aplicar la teoría de tablas de búsqueda. Profe, Dime. lo que pasa es que me refiero que en los laboratorios, por ejemplo, te piden palparea por un segundo, por ejemplo, y no sé si de repente si es que por ejemplo en un problema aparte piden el for, hay en los laboratorios suelen poner 80.000 o 100.000 en el retardo para que se encienda por un tiempo, pero quería saber eso. Ya, sí, lo que se suele hacer, mientras que aún no sepan timers, es usar un for hasta un número grande. La razón por la que este es un número grande es, no sé si les han enseñado en teoría, pero el reloj del TIVA está a 16 MHz, creo. Entonces, no me hagan quote en eso. Significa que puede hacer, si es 16 MHz, significa que puede hacer eh, una línea de código en uno entre 16 a la, por 10 a la, ¿cuál mega? Chale, 10 a la 12. O sea, en teoría puedes calcular cuánto tiempo te va a demorar cada línea de código. Vamos a poner. Si es 16 MHz, uno entre 16, uno entre, voy a abrir paréntesis, 16 elevado a la 12. A la 12, ¿no? No, mega es 6, ¿qué estoy hablando? 16 elevado, mega es 6, sí. Este es el número de segundos que te toma cada línea de código. Si tú necesitas, eh, si tú necesitas un segundo, ya con esto puedes calcular como que cuánto tiene que ser tu for para que sea un solo segundo. Creo que era 12 MHz. Está en el manual del TIVA, creo. Si quieren, le chequemos ahorita un segundo. Sí, vamos a buscarlo. Ajá. 80 MHz. ¿Qué le diría? No, espera, este no es. ¿Sí? ¿Sí es de 80? Wow. Ah, que está 16 MHz. Este es. A ver, ¿qué pasa? Ya, sí, 16 MHz. Los relojes y los sistemas de control. Entonces sí, ese es el número de segundos que te toma una línea de código. Y ya lo puedes extrapolar para ver cuánto te tomará un segundo. Ah, y en caso te pidan eso, sería solo prenderlo, hacer tu tiempo de espera, que es tus force, y luego apagar todo. Apagar los LEDs, que sería Happy Data, and igual con negado, y 0xFF para un FF para uno, y el port A, ¿no? Port A con 0x3. Ahí sería si fuera parpadeo. Y bueno, pregunta 3. ¿Qué es assembler? En un circuito, en el circuito de la pregunta 1, escribe una porción del programa en lenguaje ensamblador que haga lo siguiente. En los bits 0, 1 y 2 del registro R7 se almacena el estado de los interruptores SW1, SW2 y SW3 respectivamente.
Un 0 en un bit indica que el interruptor está cerrado y un 1 significa que está abierto. Asuma que los pines están conectados y configurados correctamente. Ya. ¿Quieren que almacenemos no qué nos está dando el pulsador, sino su estado? Vamos a ver qué diferencia hay en eso. Por ejemplo, en el pulsador 2, ¿qué pasa si está presionado? Te manda 3.3 voltios, que es 1. Pero SW3, ¿qué pasa si está presionado? Está conectado a tierra, lo que significa que es 0. Lo que nos piden hacer es guardar si es que está cerrado o abierto, no el valor que nos da si es que está cerrado o abierto. Son como que dos cositas similares, o sea, que tienen relación, pero no las mismas. No necesariamente las mismas. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Lo vamos a guardar como main.asm para que detecte que es un assembler. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Le dice que guardamos en R7. Primero voy a copiar algunos valores. Espero que se los pongan acá abajo. Les van a dar también como que las operaciones principales del assembler, en caso no los recuerden en su momento. Y los puertos. Ya. Primero, dirección base del puerto. Estamos trabajando el puerto A. Es 0x4000, 4000. Entonces, al final le ponemos GPIO, port A, base, punto word, word, 0x4000. Esto va a ser al final de nuestro código. De ahí solo nos piden leer los estados de los switches, entonces solo necesitamos los data, el GPIO data del puerto A. Entonces GPIO data nos dicen que el offset es 0x3fc. Entonces data.echo 0x3fc. ¿Cómo leemos los estados de los interruptores? Vamos a crear una etiqueta llamada leer switches. ¿Cómo leemos los estados? Primero, vemos que guardamos lo que hay en GPIO porta base. Entonces es un simple LDR, DR2 en GPIO porta base. Obtenemos el puerto base, la dirección base del puerto A, y luego leemos lo que hay en el data con R2 y offset data. Ya tenemos R1 ya tiene lo que está en data. Así es como leemos los estados de los pulsadores. Entonces solo faltaría guardarlo, o bueno, hacer la operación para guardarlo en R7 según si está prendido, bueno, presionado o no. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a aprovechar en poner a 0 R7 completamente. Y esto es poner a 0, la verdad, es el mismo desmascaramiento de acá, apagar bits. Este anti igual y negado es la misma operación BIC, de BIC. R7 en R7 y hash. ¿Cuántos bits queremos? 3 bits nada más. ¿Se puede hacer con MOP? Se puede, pero si es que estás usando el R7 para otras cosas, lo vas a reemplazar completamente. No te puedo decir que no lo hagas porque si R7 es el único registro que estás manejando para esta variable, o sea, si esta variable es lo único que tiene este registro, chill. Pero full enmascaramiento. Me gusta enmascarar. Ya bueno, con esto mandamos a 0 los 3 primeros bits del R7. En especial, si es que te dicen solamente en los bits 0, 1 y 2. ¿Para qué el punto word? Para guardar la dirección base. No, o sea, no sé cómo explicarlo. Word guarda
se suele usar .word para guardar la dirección base en esta variable. Y se usa .eq para guardar el offset de cada uno. Ah, creo que ustedes les han enseñado de otra forma. Ah, ya, ok. DCD funciona igual de Word. Chévere. Pero la idea es la misma. Sí, ya. Entonces, vamos a revisar o vamos a hacer etiquetas por cada uno de los switches, porque cada uno de los switches va a tener cosas distintas. Entonces vamos a ver el estado del switch 1. ¿Cómo vemos el estado del switch 1? Bueno, yo programo todo literal. Ya. Vamos a ver primero, ¿cómo es el estado del SW1? Vamos a poner un comentario. Si es presionado versus si está suelto. Si está presionado nos da 0 y si está suelto nos da 1. Entonces, voy a hacer una comparación para ver si R1 tiene el valor en PA0, porque R1 es el data, en PA0 de 1. Entonces, no, pero primero tendría que enmascarar. Bueno, está bien. Creo, ¿no? Ahorita que lo estoy pensando puede explotar. Pero bueno, ya. Calcular el programador. Vamos a ver cómo es. Ah, no, que está bien. Vamos a ver cómo es PA0. PA0 es solamente este bit, es decir, lo estamos comparando con 1. Hashtag 0x1. Bueno, le voy a poner 01 por si acaso. Entonces, si el pulsador está suelto, entonces no tiene que... ¿Cuál es la acción? Imagínate que está presionado. ¿Qué debería pasar? Debería sumarle a R7 el valor de... voy a ponerlo en binario. 001. Si comienza en 0 y le sumo 001, el primer bit me va a dar el estado de SW1. Esto solo debe pasar si es que esto está presionado. Entonces, si la comparación es de R1 con 1 significa que está suelto, o sea, eso me da un verdadero. Entonces, si eso es verdadero, quiero que salte al estado del SW2. Y acá voy a tener el estado del SW2. Bien, vamos a... ¿por qué si es presionado de 0? Ya. Acá está, SW1. Si está presionado, este tierra está al mismo nivel de voltaje que acá, entonces recibe un 0. Si está abierto, el 3.3 llega no con el mismo, creo que consigue el mismo, pero llega a un 3.3, lo que significa que es nivel 1, lógico. Entonces, presionado 0, suelto 1. Ya, estamos comparando si está suelto. Si está suelto, no debería saltar a estado 2. Si no lo está, entonces haz esta línea, que es saber que está presionado y sumarle 1 a esto. Y lo mismo vamos a hacer con el switch 2. Vamos a compararlo con qué valor necesita el switch 2 en PA2. PA2 es este bit, que significa 0x4. Con 0x04. Vamos a ver el estado de esto. Voy a ponerlo en el espacio. Vamos a ver. SW2 presionado versus suelto. Presionado es 1, suelto es 0.
Con presionado el 3.3 llega, valor lógico 1, con suelto está suelto, valor 0. Ahorita tenemos el lado contrario. Si esta comparación nos da verdadero, significa que está presionado. Entonces, si no está, entonces vamos al estado 3. Y si lo está, le sumamos 1 al siguiente bit. Ya. Imagínate que este sea nuestro R7. Tiene el bit 0, 1 y 2, donde queremos guardar el estado del switch 1, switch 2 y switch 3. Esta línea de código pone R7 en 0 para los 3 primeros bits. Es decir, esos 3 ceros, esos 3 bits son 0. En el segundo caso, si es que le sumo 0, 1, 0, se suma esto. En caso de que no se sume, no pasa nada, no se cambia. Normal era, sí, hexadecimal, allá. Ahí es donde ustedes tienen libertad de expresión. Es decir, si ponen X, lo pueden trabajar en hexadecimal. X significa hexadecimal. Si usan B, significa binario. Es decir, está como está en esta calculadora. Un bit, un bit, un bit, un bit, un bit, un bit. Solamente lo quiero escribir como bits para yo no confundirme, porque tampoco es que sea experto en hexadecimal. O sea, no lo puedo calcular en mi cabeza. Estado 3, hacemos lo mismo que en todos los anteriores. Comparamos R1 con, en este caso es PA6. PA6 es este bitcito con 40. 0x40. Y verificamos sus estados. Si está presionado o si está suelto. Si está presionado el SW3 está en 0. ¿Por qué OR? Ya. Hay algunas formas de cómo hacerlo. La verdad, la forma como yo lo hago no es la única. OR hace esto, literal. A un valor, toma su valor actual y le hace un OR o le suma el valor que le estás dando. Entonces, si tengo 0, 0, 0 y le quiero sumar con, le voy a poner acá, imagínate que este es 1 y este es otro. Este es R7 con 0, 0, 0 y ese es el valor que le estoy dando con 0, 0, 1. 1 más 1, 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y me queda esto. Sin importar lo si es que en el R7 antes, o sea, como lo voy a modificar bit por bit, no me importa, esto comienza en 0. Ay, ¿cómo le digo? Como voy a modificar bit por bit y lo he inicializado en 0, no hay overflow, en teoría. Podrían usar add de sumar, pero ni siquiera, no está en la tabla. Así que puede que no les hayan enseñado mucho cómo usarlo. Pero ahora es lo mismo que sumar. Así que, o sea, OR es con bit a bit, antes número con número. O sea, poner esto es lo mismo que poner R7 es igual a R7 OR 0B001 en C. O lo equivalente a hacer esto. Entonces, acá ahora sí lo entiendes. Estoy enmascarando este bit y estoy cambiando solo el primer bit. Y estoy encendiendo solo el primer bit. Como lo hemos visto en... Bueno, volviendo al SW
2. Ya dijimos que si presionado es 0, suelto es 1. Entonces, si no está presionado, es decir, si el valor es 0, no sé, siguiente código, o sea, lo que sigue después. Y como que acá está lo que sigue después. Lo que sigue después del código. O si quieres, puedes comenzarlo desde donde empezó y va a ser todo un bucle. Pero, o sea, normalmente es una parte de código. Así que chill. Y si no, AR7 le sumamos lo que corresponde, que es 0B10. Y listo. Ahí se lo ejemplo. Y hay varias formas de complicar este problema, como no se imaginan. Pero creo yo, esta es una de las soluciones más fáciles. O sea, más fáciles, no más cortas. Y ya bueno, no sería toda la parte práctica de este examen. No puedo creer que les hayan dado 3 horas. O que les hayan cambiado. En teoría, bueno, no en teoría, pero vamos a ver el código. Eh, ahora que va a ser a mano, no. De todas formas, los parciales en modo presencial son a mano también. Te dan en cuadernillo incluso. Así que no es posible como que pasarlo a un compilador y ver si funciona. La idea de los que revisan, que es el trabajo de los profesores, es ver si la sintaxis está bien y ver si el código en sí podría solucionar el problema. Eso ya va más a criterio del profesor. En teoría deberían pedirte, o sea, debería ser sintaxis, no tanto sintaxis. En teoría, bueno, no, estoy diciendo mucho en teoría. Eh, podría faltarte un punto y coma y como que puede que el profesor no se dé cuenta y como que no hay un programa que te dice, oh, no está compilando, güey, haz algo, cámbialo, está mal. Si no, el profesor solo ve, esta línea de código está bien, está configurando bien, chévere. Porque ya han visto varias evaluaciones, ya saben cómo revisar, ya saben cómo hacen. Entonces, ¿cuándo era la media? La media no solía ser tan baja. La verdad es fluctuante. Si eres mecatrónico, puede que a varios no les vaya bien en sistemas y puede que a varios sí. Si eres electrónico, como que te puede ir más o menos bien en sistemas. De más o menos bien para arriba, creo. Eh, pero por eso es que la desviación estándar en sistemas va a ser muy alta. Así que no me guío mucho de la media. Siempre es aprobatoria, eso sí. Pero dijo que te ponen cuestionarios de con puntos en contra si tienes errores. Claro. Si es un cuestionario con puntos en contra. Si es un cuestionario como que para marcar, ahí no tienes errores de sintaxis. Pero fácil es todo teórico. Todo completamente teórico. Por ejemplo, ¿qué arquitectura tiene el TIVA? Von Neumann. ¿Von Neumann? Neumann. Cosas así. No le estoy poniendo el end porque es parte de código. Nos indican en el problema que es parte de código y no es como que es una porción de programa. No tengo ni tampoco main, no tengo ni punto end, así que solo es una parte. Sí, verdad, no puedes saber las desviaciones.
Sí, creo que puedo pasar mis soluciones. El examen, no sé si ya lo han puesto en la base de datos de CIME, pero de todas formas lo van a pasar. Espero. ¿Por qué puso 0B100? ¿Acá al final? Ah, ya, porque en cada uno, a cada switch le corresponde un bit. En este caso, si es el switch 1, le doy el bit 1. Si es el 2, le doy el bit 2. Si es el 3, le doy el bit 3. Estoy haciendo el 2022. Ah, lo que sí me han dicho y me han pasado es que no todos los exámenes son iguales, tienen la misma estructura, tienen las mismas preguntas, pero por ejemplo, ese circuito puede venir un poco distinto dependiendo del alumno. O sea, a algunos alumnos le dieron ese circuito, a otros fácil el pull-up le faltaba el SW1, al pull-down le faltaba el SW3, cosas así. Entonces es un poco distinto. PA0 era 1 en pull-down o en pull-down, en pull-down o en pull-down. PA0. PA0 no tiene ni pull-up ni pull-down, porque no lo necesita. Si está suelto, coge el 3.3 y si está presionado, coge el GND. No necesita ninguno de los dos, ni el 3.3 ni el 0. En cambio, los anteriores tienen uno de los dos, o el 3.3 o el GND. Entonces, si tiene el 3.3, le falta el GND, pull down, y si tiene el GND, le falta el 3.3, pull up. ¿Sabes si hay un examen con preguntas teóricas? Y las preguntas teóricas suelen ser de ciclos no virtuales. O sea, eso sí hay, sí sé que hay en la base de datos donde sí hay preguntas teóricas, porque sí teníamos una parte teórica, full teórica. Ah, los que le pidieron el anterior ciclo para la parte de casa es selección de componentes por características eléctricas. Eh, BEQ. BEQ es branch equal y BNE es branch not equal. Están acá. BEQ, si la bandera es 1, es decir, si es verdadero, salta a la etiqueta que te nombra. Si no, sigue. Branch not equal es lo contrario. Si es falso lo que te manda la bandera, o si la bandera es 0, salta. Es decir, branch equal es como que un if, branch not equal es como un if not. ¿Qué tipo de arquitectura? Sí, era algo así. Qué raro. Ya, bueno, entonces, Alancito. Profe, ¿Ya está? profe. Ah, diga, mande. Eduardo, sí, por ejemplo, yo vi un examen 2022, pero en el visualizador, pero con los datos cambiados. Ujú. Y Sí, eso es lo que les digo. Tengo exactamente dos de esos exámenes. O bueno, tenía dos de esos exámenes. Lo puedo descargar, ¿verdad? Ups. Ujú. no, te Y quería preguntar algo. dime. Si, por ejemplo, y justo en ese te pedían en el visualizador de la parte 2 creo te pedían de la, del hashtag hasta el G y el hashtag cuál, no sé cómo lo representa en el visualizador que ¿Eh? ¿Qué visualizador? Ah, el de 16 segmentos. sí, el 16. Ah, ya. Los diseños los pueden sacar de internet. Estos normalmente son de las letras y de los números, pero creo que puedes buscarlo. Ya.
Uy, sí. O sea, sí debe haber una persona. Si no te lo imaginas. O sea, si no dices, bueno, no está normado o no lo encuentro normado, le dices. No le dices. Vas acá abajo porque acá te dan los ASCII. Ah, hash. mm, Wait, no es hash. O no. Ah, no te pasa. Tú le das la forma nomás. O sea, no es estricto. No creo que te hagan cosas estrictas por eso. Más es hacer tu lookup table y usarlo. No me lo digan a mí, díganle al 11. Eh, sí, antes, bueno chicos, muchas gracias. Gracias a G por dar esto, por ayudarnos a todos también a entender un poco más y para que estén todos bien preparados a su examen parcial. Espero que todos sus dudas se hayan resuelto y bueno, gracias a todos por venir.